casa valores, ética, que defendemos desde diferentes puntos, hace de que estas tertulias, estos encuentros sean de un gran valor para empresarios autónomos y demás. Nada más, volver a agradecerles su presencia y David, que es el conductor, empezará con esta, espero que, preciosa charla como las anteriores que hemos tenido. Muchas gracias, Ramón Vilá. Desde la Fundación PIMEC, gracias por acogernos, y a PIMEC, esta casa de la gente activa, de las mentes inquietas, de la gente que hace cosas por el país. El 99% de la actividad del país son pymes, por tanto, ellos piensan en todos nosotros, todos somos pequeños empresarios, todos somos autónomos, todos estamos luchando para tirar adelante el país y nuestro día a día. Nos hace mucha ilusión crear día a día, mes a mes, este Fórum Alquimia de la Felicidad, construirlo, hacerlo cada vez más robusto, más fuerte, desde PIMEC precisamente. No es un espacio cualquiera, es un espacio con una significación muy importante. Hoy tenemos un tema, nos convoca un tema y un invitado especialmente ilustre. Es un tema muy importante, es un tema del cual habéis oído hablar mucho, pero quizá desde el marketing, y permitidme decir marketing de esta manera, desde un barniz de discurso políticamente correcto. Y es el concepto de los valores, es el concepto de la ética. Todo esto se puede hacer desde la convicción profunda, desde el ADN de la empresa, desde un departamento de gerencia y en definitiva de dirección de la empresa, o se puede hacer desde el marketing, desde un departamento de publicidad, desde un departamento de comunicación. Son diferentes maneras de enfocarlo, evidentemente. Lo importante es que las empresas tengan en el ADN, en la estructura, en su día a día, que cada una de las decisiones que tomen sean lo más éticas posibles y que respondan a una serie de valores. El tema, por tanto, es ética, empresa y sociedad, valores en acción. Hoy tenemos a dos hombres que aplican la ética a su día a día. De lunes a lunes, me atrevería a decir, no de lunes a viernes, porque trabajan todos los días de la semana y tienen su trabajo como una manera de vivir, una forma de vivir. Es complicado hablar de presentar a Joaquín Barraqué. Joaquín Barraqué es una auténtica leyenda de nuestro país. Es el padre, digamos, del Centre d'Oftalmologia Barraqué. Su padre lo fue en realidad, pero él desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, es la imagen, ¿no? Ignasi Barraqué, el padre, fundó aquella realidad tan importante, y él con 11 años observaba al padre, estaba cerca, y con 11 años lo observaba y trabajaba cerca de su padre. Y a los 13 empieza a hacer ya una primera intervención y un primer trabajo. A partir de aquí, el currículum es infinito, no podríamos explicar todo lo que ha hecho. Es profesor honorario de 11 universidades, doctor honoris causa por todas las universidades que queráis, muchas distinciones científicas, premios nacionales, 28 premios internacionales. Es una auténtica eminencia. Pero el doctor Barraqué, Joaquín Barraqué, insiste en algo que lo une profundamente a Idili Lizcano. Insiste en la dimensión humana, en la dimensión del amor, en la dimensión de la felicidad. Joaquín Barraqué siempre dice que él se ha preparado científicamente, es una eminencia científica. La tecnología que tiene la Clínica Barraqué es la primera tecnología del mundo a nivel oftalmológico, pero Barraqué siempre dice no es suficiente con la alta tecnología ni con la gran experiencia científica, hace falta este plus de humanidad, hace falta dar la mano, hace falta mirar, hace falta la ternura, hace falta el amor. Y no son palabras bonitas, esto es realidad. Y el doctor Barraqué dice esto cura, esto funciona. Y él se encarga de transmitir este conocimiento a todo su equipo de oftalmólogos, que es muy importante y que es muy eminente. Como les digo, este punto de humanismo enlaza perfectamente con Idili Lizcano. Idili es el anfitrión de estos Fórum Alquimia, él es el fundador, director general de esta empresa, una empresa que ahora tiene 30 años, una empresa que nace en Tortellà, como sabéis, en la Garrocha, una empresa que fue pionera
en todo lo que significa belleza, en todo lo que significa ecología, aceites esenciales, productos 100% naturales. Ahora llevan 30 años, están en más de 20 países del mundo, ampliándose, produciendo su producto premium de primera calidad y distribuyéndolo en China, Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes, y tienen un gran liderato en España. Idili Lizcano es un hombre comprometido con la empresa, pero también con las personas que trabajan en la empresa y también con todos los clientes. Hacen productos que realmente son productos de calidad porque tienen respeto por la gente que va a utilizar estos productos. También es presidente de un nuevo círculo de negocios que se acaba de inaugurar, el Círculo de Negocios Éticos. Escucharéis hablar de él dentro de poco. Es presidente del Círculo de Negocios Éticos, fundador de este Fòrum Alquimia, y también es delegado del grupo de organizaciones y empresas del Plan Nacional de Valors de Cataluña, que promueve el Govern de la Generalitat de Cataluña. Hoy tenía que acompañarnos Pepa Ninou, la directora, la coordinadora de este Plan Nacional de Valors, pero no podrá estar por un tema de última hora. En todo caso, os emplazamos en el mes de enero, seguramente haremos otro Fòrum Alquimia dedicado a este Plan Nacional de Valors, que es algo muy, muy importante y prioritario del gobierno catalán. Bueno, empezamos, seguramente también llegará a última hora, porque está en la clínica Barraquer, la hija del doctor Joaquín Barraquer, Elena Barraquer, que es la responsable y la directora de la Fundación Barraquer. Fundación Barraquer es una fundación muy importante que trabaja en el tercer mundo, trabaja en todos los territorios en los cuales hay una auténtica pobreza económica, pobreza de recursos, y muchos niños que no pueden tener gafas y por tanto no pueden estudiar, no pueden ir a la escuela, pues ellos proporcionan gafas, sistemas ópticos y tantas enfermedades importantes que sin dinero no se pueden curar. Empezamos, si os parece. Empezamos y vamos a explicar, estos Fòrums Alquimia son como un libro, este tendrá 7 capítulos, vamos a empezar por el primero. El primero es, me gustaría, creo que a ustedes, a vosotros también os gustaría que nos definieran qué son valores, qué es ética, pero sobre todo vinculado a su propio trabajo, a su propia profesión. Empezamos con el doctor Joaquín Barraquer. ¿Qué son los valores, profesor, y qué es la ética para usted? Desde su experiencia de tantos y tantos años. En primer lugar, quiero agradecer todo lo que se ha dicho de nuestra cultura o de nuestro trabajo, porque al fin y al cabo no es más que una realidad de lo que pretendemos que un oftalmólogo, un centro dedicado a tratar a pacientes de los ojos, sea también un referente en lo que se refiere a la educación y al progreso de toda la humanidad, porque todo tiene que funcionar siempre como una obra del bien para todo el mundo. Y entonces la definición de lo que es ético y la definición de lo que es moral, al fin y al cabo, es lo que hacemos cuando hacemos las cosas bien hechas. ¿Y qué es hacer las cosas bien hechas? Si es atender a un paciente, hay que colocarse en su piel y atenderlo de la misma forma que nos gustaría a nosotros ser atendidos. ¿Qué quiere decir? Humanidad. En todo, humanidad. Ante todo, ya puede haber ciencia, ya puede haber progresos, ya puede haber adelantos. Ya dicen, bueno, y ahora con tantos aparatos y tantas cosas que tenemos, todo esto nos ayuda mucho. Pero esto sin lo otro no vale nada. Creo que hemos definido de una manera sencilla lo que nos han preguntado. Fantástico, es imposible mejor, profesor, es imposible. Idili Lizcano, el profesor habla de ponerse en la piel. Claro, cuando habla de piel, yo pienso en alquimia, pero ya, o sea, pienso ya en alquimia. Sí, sin duda, la piel. Dentro nuestro, si a mí me tienen que hacer una cosa, que me hagan con cariño. Y muchas veces cuida o salva más a un paciente una buena palmadita en la espalda que no 10.000 medicinas. Idili Lizcano, tu definición, tu explicación desde tu experiencia de los valores, la ética, ponerse en la piel, insisto, alquimia es el cuidado de la piel, entre tantas cosas, ¿no? Yo creo que la ética tiene que ver con alinearse y tiene que ver con alinearse con el universo. Para mí eso es la ética. Es decir, nos pensamos que vivimos separados del universo.
Tenemos la falsa ilusión que estamos atrapados y que nos sentimos separados y por eso sufrimos. Entonces la ética es sentirse parte de todo, porque el universo es ético. El universo es infinitamente bondadoso, infinitamente luminoso. Y eso es una experiencia que uno puede interiorizar y sentir. No es una historia intelectual. Entonces, cuando uno entiende eso, la ética es sencillamente unirse con esa energía. Y esa energía tiene que ver con una serie de actitudes mentales y actitudes que se transforman en el terreno de la ética en un comportamiento. Y tienen que ver con la justicia, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la bondad fundamental. Cuando hablaba del universo, el universo es fundamentalmente bueno, la energía y esa energía es la bondad fundamental, que es lo que hablaba el doctor Barraquer, de esa humanidad, ¿no? De esa bondad fundamental con lo cual tenemos que conectar. Tiene que ver con la creatividad también, la ética. Y tiene que ver con el respeto. Es muy importante el respeto. Tiene que ver con la elegancia. Y la elegancia para mí es la unión de la belleza y la consciencia. Entonces todo lo que haces se vuelve elegante porque se vuelve bello, porque actúas desde esa conciencia. Y tiene que ver con la generosidad. Tiene que ver con la generosidad. Esta mañana estaba en una comida interesantísima con una mujer impresionante, Pilar Gómez Acebo, y hablaba de la generosidad inteligente. Y es un concepto que me ha encantado, la generosidad inteligente. Y decía una cosa que es verdad, decía, para ser generoso hay que ser inteligente. No hay nadie que sea generoso que no sea inteligente. Y esta mañana me ha pasado una cosa extraña. Yo cuando voy por la calle me gusta practicar la generosidad. Y eso hay poca gente que lo haga. Pero yo siempre que voy a alguien pidiendo, le doy algo. Le doy algo. Normalmente pensamos, no, ¿por qué le tengo que dar algo? Si se lo va a gastar en otras cosas. Entonces iba paseando con una colaboradora de alquimia y me decía, igual no se lo va a gastar en lo que tú crees, y a mí me da igual. Es que a mí me da igual. Yo quiero ser generoso con él, quiero practicar la generosidad con esta persona. También la honradez, también es la ética, tiene que ver con la honradez. Y eso tiene que ver con la coherencia. La ética es ser coherente. Y ser coherente para mí es unir el sentimiento, unir el sentimiento con la inteligencia y con la acción, con el pensamiento, pensar, sentir y hacer, esas tres cosas. Y básicamente la ética es eso, es estar en armonía. Y cuando estás en una actitud ética, te sientes mejor contigo mismo. Analizadlo bien. Si algún día os enfadáis, estáis en la neurosis del enfado, de la ira, del mal rollo, estáis en una emoción negativa que os sentís muy mal. Te sientes mal, porque empiezas a desintonizar de la armonía universal. Y cuando empiezas a hacer algo por los demás, entonces es mágico, te sientes bien. Es como mágico. Cuando haces algo positivo, hostia, te da una satisfacción personal extraordinaria. Haces el bien. Y es lo que este señor ha hecho toda su vida. Magnífico, Idili Lizcano. Me ha encantado, creo que nos ha gustado a todos esto de la generosidad inteligente. Pensad cada uno de vosotros, pensemos todos en la inteligencia, ¿no? Es difícil alguien que sea generoso que no sea inteligente, ¿no? Hay gente que es inteligente desde lo racional, desde lo puramente matemático, lógico, pero esa inteligencia solo es una parte de la inteligencia. Después está la inteligencia emocional y seguramente la inteligencia emocional incorpora la generosidad de forma automática, ¿eh? Una persona inteligente emocionalmente es una persona automáticamente generosa con los demás y con todo su trabajo. Si es empresario, si es autónomo, si está en el mundo de la economía, todos estamos en el mundo de la economía, si trabaja esta inteligencia emocional, la generosidad saldrá de una forma automática, de una forma per se, ¿no? Hablemos de otro concepto, hablamos de valor y ética, pero me gustaría que nos explicarais desde Barraquer, desde Alquimia, desde vuestras experiencias como empresarios,
como científico, como médico, el doctor Barraquer, el profesor Barraquer, que nos explicarais cómo aplicáis día a día los valores y la ética en vuestro quehacer cotidiano. ¿Cómo tomáis decisiones éticas? ¿Cómo tomáis y hacéis acciones éticas? ¿Cómo se hace esto? Y luego hablaremos de cómo se compatibiliza todo eso con los resultados económicos. Pero primero quiero que me digáis, que nos expliquéis cómo hacéis que funcione la ética y los valores en las decisiones y en el día a día de vuestra clínica y de vuestra empresa de alta cosmética 100% natural. Profesor Barraquer, ¿cómo toma las decisiones de forma ética en su día a día? El micrófono. Gracias. Aquí tenemos que tener en cuenta que, aunque haya unos reglamentos, unas órdenes y por lo tanto muchas cosas ya van funcionando casi automáticamente, pero hay que personalizar cada caso. Y entonces te puede venir, supongamos que estamos ahora en la consulta y te llega un paciente con una enfermedad grave que hay que atender. O luego te llega otro que tiene una enfermedad muy leve e incluso puede ser un paciente que aunque tenga un problema oftalmológico tenga también un problema psiquiátrico. Hay que tomarse las cosas cada día individualmente. Y entonces, sea pobre, sea rico, sea español, sea griego, sea blanco, sea negro, es un paciente. Y hay que darle todo el cariño, toda la atención y explicarle las cosas y estudiarle bien y escucharle. Y si es un poco pesado, no importa, que hable. Que hable, porque uno de los tratamientos es dejarle expresar sus problemas y coger sus problemas, aunque parezcan tontos, para él son importantes. Cuando el problema es muy importante, te da más trabajo, sin duda, pero es un trabajo que a veces es más fácil que hacer contento a uno que tiene una cosa pequeñísima, yo que sé, que le pica un poco un ojo. Entonces hay que solucionarle. Es que tengo el ojo que me pincha. Bueno, y si se pone unas gotas de un colirio de BSS, que es agua limpia y transparente y del pH adecuado, le va a curar. Pero si no se las pones, está todo un día molesto. Pues, diablos, hagamos las cosas bien. Que a veces son muy sencillas las cosas bien hechas. Otras veces no, son muy complicadas. Pues si es un paciente que tiene un glaucoma y que no se pone las gotas que se tiene que poner y que no se hace la operación que necesita, pues se va a quedar ciego. En cambio, si hacemos las cosas bien hechas, pues no. Pues saber distinguir en cada momento lo que corresponde. No sé si esto ya responde en parte a lo que me habéis preguntado, porque claro, hay muchísimas cosas que explicar, pero podemos ir siguiendo. Creo que es muy importante lo que ha apuntado el profesor Barraquer, y es esta personalización, dice él, el no caer en automatismos. Muchas veces en las empresas, estamos en PYME, que insisto es un marco importante, en las empresas caemos en automatismos, ¿no? Tenemos unos reglamentos, unas maneras de funcionar, unos estatutos, como decía el profesor Barraquer, y parece que todo el mundo hace lo mismo todo el día, ¿eh? Y tiramos de mecanicidad, tiramos de sistema. Y el doctor Barraquer nos dice, por favor, personalicen. Cada caso es un universo. Y por tanto, ¿qué significa personalizar? Personalizar viene de persona, es decir, humanizar. Por tanto, volvemos a la humanidad. Hay que humanizar las decisiones en las empresas. Y seguramente, si humanizamos las decisiones empresariales, serán decisiones que respondan a unos valores y a una ética. Idire Lizcano, esta aplicación de los valores y la ética en el día a día. Lo primero es empezar por uno mismo. Esto es lo primero. Y como empresario o como profesional es dar el ejemplo. Tenemos que ejercer un tipo de liderazgo que se llama liderazgo consciente y dar el ejemplo. Tú tienes que ser consciente y consecuente con aquello que predicas. Y por eso te tienes que trabajar a ti mismo primero. Si estás totalmente neurótico, no puedes hacer esto. Hay un trabajo personal previo, primero, interior. Si queremos un mundo mejor, una sociedad mejor, una empresa mejor, cada uno se tiene que trabajar a sí mismo.
Cada uno tiene que transformarse. Es un proceso. Esa transformación implica más equilibrio, más paz interior, más bondad y más felicidad. Y eso implica un proceso de autoconocimiento. Tienes que empezar a conocerte a ti mismo. No tener miedo de conocerte a ti mismo. Y eso implica una gestión también de tus propias emociones. Eso es difícil en la empresa a veces, gestionar las emociones. Es una de las cosas más difíciles que hay, porque hay muchas emociones en una empresa. Depende de la madurez, ¿no?, de las personas que están adentro de la empresa. Y si se une todo eso, eso implica una coherencia entre lo que dices y lo que haces. Esto es importante. No puedes predicar una cosa y tú después hacer lo contrario. Esto es fácil de hacer. Leerte libros, manuales, y después estos manuales explicarlos y tener una teoría, bla, 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 es fácil. Pero después tienes que integrar esto, ¿no? Y tienes que tú ser un vivo ejemplo de eso. Y primero tienes que empezar por ti mismo, que esto ya es todo un reto. Pero eso lo tenemos que hacer a cualquier persona. Si queremos la aplicación del nuevo paradigma, de una sociedad esperanzada, de una sociedad más humana, todos tenemos que empezar un proceso de autoconocimiento, de autotransformación. Alquimia es transformación. Esto es la alquimia. Y esto nos ayudará como personas y nos ayudará como profesionales. Porque si eres mejor persona, serás mejor profesional. Esto va ligado. Es muy difícil ser una mala persona y ser un gran profesional. Eso existe. Hay gente que trabaja así. Pero esta gente nunca serán felices. Lo difícil de esto es pasarlo a la estructura. Esto es el problema que tenemos nosotros, y que tengo yo personalmente, es cómo esto se pasa a la estructura. Cómo transmites todo eso a las personas. Este es el eslabón, esto es lo que está... Es el reto. Para mí es la parte más difícil. ¿Y por qué es difícil la aplicación de la ética? Porque vivimos en una cultura en donde se nos enseña todo lo contrario. No se nos enseña la cooperación, se nos enseña el individualismo. Y se nos enseña el egoísmo también, a ser egoístas, a competir con unos con otros en vez de colaborar. Y hace poco estuve en unas conferencias sobre economía humanizada y había un experto que hay en Cataluña, ahora no recuerdo su nombre, un sabio, hablaba de la pedagogía Waldorf, de las escuelas Waldorf, y decía, ¿sabéis por qué ahora en el norte de Europa quieren gente diplomada en escuelas Waldorf? ¿Por qué quieren gente así? Y no quieren gente educada normal, en la educación normal. Porque en la pedagogía Waldorf se les enseña muchas cosas, pero hay dos cosas que son fundamentales. Y una de ellas es la creatividad. O sea, hay muy poca gente creativa. Nos han castrado la creatividad. No somos creativos. Nos hemos convertido a veces en seres casi biológicos. Tenemos que ser creativos. La vida es conectar con la creatividad. Y lo otro es trabajar en común, la empatía. Ser capaz de trabajar en equipo. Y eso es lo que se enseña en la pedagogía Waldorf. Entonces, hay que pasar esto a las organizaciones. Hay que pasar. Pero primero, los de arriba lo tienen que tener claro. Si los de arriba no lo tienen claro, mal asunto, en una organización empresarial. Y después el tema está en cómo podemos pasar esta filosofía a la empresa. Yo creo que hace falta todo un proceso de formación y experiencias y hasta convivencia. Yo creo mucho en la convivencia, en crear espacios de convivencia. Por eso en Alquimia hemos creado una cosa que se llama CanCamps. Es una casa al lado de la casa madre de Alquimia y otra casa preciosa. Y es un espacio para convivencias. Todavía está un poco en obras, no está acabado, pero está para que experimentemos el nuevo paradigma, esta nueva ética, ¿no? Y espero que esto también ayude, ¿no? Estamos en este proceso de investigación. ¿Cómo podemos? Pero hay que aceptar que la gente que esté en la empresa tiene que querer cambiar. Y el que no quiera cambiar, pues que se vaya. El que no quiera hacer este proceso, pues que no pinta nada ahí. Es que no pinta nada, que se vaya a otro lado. Es que yo lo veo así. Tiene que haber un entusiasmo, una pasión por querer transformarte, porque si te transformas, te vuelves el mejor ser humano. Tienes que querer crecer. Si creces como persona, crecerás como profesional, crecerás como compañero de tu pareja, crecerás como padre, crecerás como ser humano.
Como decía el doctor Barraqué, serás mejor persona, ¿no? Y de eso se trata. Y eso tenemos que reeducar. Hay una parte de reeducación que se tiene que hacer dentro de las empresas. Hay todo un trabajo que es nuevo. Esto es como una nueva carrera. Yo propongo en el Plan Nacional de Valors, que tenemos que crear asesorías, tenemos que crear una nueva carrera que es de asesor del nuevo paradigma. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos cambiar las organizaciones? Yo ahora todavía la clave mágica no la tengo, pero estoy en ello y espero descubrirla. Os invitamos a que participéis. Después, cuando acaben los ponentes de hablar, cuando acabemos el fórum, tendréis un turno de palabras y podréis decir vuestras ideas, pero podéis participar a nivel digital. Me imagino que muchos de vosotros tenéis smartphones, casi todo el mundo tiene un smartphone hoy. Tenemos un hashtag, una almohadilla, es muy simple, es almohadilla Forum Alquimia, almohadilla Forum Alquimia. Alquimia, ya lo veis, ya lo sabéis, va con V, a la manera clásica. Por tanto, es almohadilla Forum Alquimia y ahí podéis colgar vuestros comentarios a través del Twitter, fotos, lo que queráis, todo lo que queráis, y así creamos una comunidad virtual, una comunidad digital del universo del Forum Alquimia y de Alquimia. Bueno, muy importante lo que ha dicho Idili. Yo me he apuntado muchas cosas, no tenía espacio ya para el papel, estaba casi a punto de ensuciar la mesa de Pimec y he pensado, esto no se puede hacer. Pero he apuntado que lo primero es un trabajo personal, conciencia, autoconsciencia, que todo esto nos ayuda a tomar, evidentemente, decisiones atendiendo a valores y a ética. Y que finalmente todo esto nos hace más creativos. Y en las empresas siempre nos piden que seamos creativos, que seamos innovadores, que demos valor añadido, que hagamos el triple salto mortal, ¿verdad que nos piden todo eso en las empresas? Y claro, ¿cómo vamos a ser creativos? ¿Cómo vamos a ser innovadores si estamos todo el día repitiendo cosas? Si nos dejamos llevar por la inercia, si no hacemos un trabajo personal de autoconsciencia, si no sabemos quiénes somos, estaremos todo el día repitiendo fórmulas magistrales, fórmulas prefabricadas, ¿eh? Por tanto, tal como nos invita Idili, hay que hacer este proceso muy claro de conciencia, de autoconsciencia, de saber quién es uno mismo, y a partir de ahí nos haremos un gran beneficio a nosotros mismos como individuos y finalmente a nuestra organización, a nuestra empresa cuando nos fichen, porque vamos a aportar todo eso que los manuales de marketing, los manuales de management nos piden, que seamos muy creativos y muy innovadores. Vamos a la tercera parte del fórum. Me gustaría que el profesor Joaquín Barraqué, que Idili Lizcano nos hablaran de empresarios y de empresas que los inspiran a ellos. Ellos dos son líderes empresariales que inspiran. A nosotros nos inspira su ejemplo, nos inspira su manera de trabajar, su manera de entender el mundo y de entender la empresa. Pero seguramente hay gente que inspira que tiene otros inspiradores. Y me gustaría conocer qué les inspira, qué empresas, qué empresarios de Cataluña, de España, de Europa, del panorama internacional, qué empresarios inspiran a Joaquín Barraqué y a Idili Lizcano. Profesor Barraqué. En primer lugar, quería hacer una nota de que me siento aquí en mi casa y con mi familia. Y que es un honor tener al amigo que es que parece que hayamos nacido juntos. Un aplauso, por favor. Bueno. Esto es una de las cosas fundamentales, que las personas que piensan y que tienen además la responsabilidad de educar a los demás empiecen por darse cuenta de dónde uno puede aprender. En lo que llevamos he aprendido una serie de cosas que las llevo dentro también, pero que él las ha expresado de una manera. A mí me ha gustado muchísimo todo lo que ha dicho, tanto que me he sentido pequeño. Claro. Yo me siento pequeño. Bueno, pues lo bueno es esto, que podamos apreciar las cosas de los demás y aprovechar de ellas y ver la forma de que podamos ayudar a todo el mundo que lo necesite. Y todos saldríamos ganando, pero que se sienta apoyado en lugar de que se sienta disminuido. Es una forma de ayudar. Ayudar con cariño. Poner amistad, cariño, humildad nuestra, y esto te hará crecer. Sin haber hecho tú nada especial, ni que te sientas
te sientas que te estás dando coba a ti mismo. No, señor, nada de cobas ni puñetas. Bueno, y mi padre era un hombre fantástico, pero él visitaba en su despacho en la calle de Muntaner, primero en la Rota de San Pedro y luego tenía el Hospital de San Pablo y luego en la calle de Muntaner a partir de 1940, y tenía una afición a la zoología y tenía unos aquariums en su biblioteca con toda clase de bichitos de acuarium, de agua de mar y de dulces, y tenía en el patio de la clínica unas cuantas jaulas, y tenía un puma que estaba muy bien educado, y los primeros meses, hasta los 6 meses de edad, el puma lo tenía con una cadera al lado de él, en el despacho, y el enfermo aquí y el puma al lado. Bueno, y el puma era manso. Era manso. Con este puma yo había jugado en el patio de la clínica al escondite, y el puma también se escondía, ¿eh? Doctor, así no hacía falta anestesia porque el paciente se quedaba quieto, no hacía falta anestesia. Bueno, esta es una buena salida, ¿eh? Pero, otra cosa, tenía un chimpancé, ¿eh? Y al chimpancé lo sentaba, tenía invitados en la mesa de su casa y lo sentaba al lado, y el chimpancé fumaba. Una vez vino a casa el doctor Castroviejo de Nueva York, que había sido alumno suyo, y vino con su mujer, que era norteamericana, un poco finolis, y le plantó el chimpancé en la mesa a su lado, y el chimpancé con una cuchara iba comiendo la sopa. De manera que todos estos son puntos claves que son muy importantes para que luego las cosas vayan mejor. Bueno, en este sentido, pues mi padre me había aconsejado, pues ves a ver al profesor Soria en la universidad, que es el catedrático de oftalmología, y como buen catedrático hay que tenerle respeto, y muy bien, y el Soria estaba muy contento de que yo fuese allí, y luego un día que mi padre le dijo, es que tu hijo está muy contento de cómo le tratas, y él le contestó, yo lo conozco desde que era así. Y ahí tenemos, pues, que claro, es natural, hay buenos profesores repartidos por el mundo, y yo conocí personas muy importantes en Francia. Gracias a Dios, desde pequeño había tenido una institutriz que me enseñó a hablar el francés prácticamente igual bien que el castellano, español, y después también cuando tuvimos que salir de España, cuando hubo la guerra civil, y fui a parar a Italia. En Italia aprendí el italiano muy bien, y allí pues luego me presentaron al profesor Strampelli, y el profesor Strampelli también era como un padre para mí y un amigo. Y cuando él inventó, mi padre inventó la cirugía de la catarata y muchas cosas, la formación de una clínica y todas estas cosas que luego podemos explicar, pero pues yo que sé, otro, el profesor Strampelli, pues con sus lentes intraoculares que empezó a colocar, uno de los primeros del mundo, y con sus cirugías especiales, y también el trato, vuelvo a insistir en el trato familiar y cariñoso. Y en otras partes del mundo, pues en Alemania, pues el que inventó la fotocoagulación con láser, primero era con argón, primero era con la luz del sol. O sea, con la luz del sol y haciendo unos sistemas ópticos se llegaba a quemar la retina en la zona donde se desprendía para que se curase el desprendimiento. Y así podría hablando de diferentes formas, porque en Inglaterra pues también encontramos el que operó la catarata colocando una lente en su lugar. El primero que lo hizo con resultados prácticos fue él, aunque la idea venía del siglo XVII, antes de la Revolución Francesa. Un señor lo ideó, luego no funcionaba. Y así se aprende. En Francia también, pues el profesor Pofic en Lyon fue de los primeros en hacer en Francia trasplantes de córnea. Y en Suiza, pues como buenos suizos, había un poco de todo, y muy bien. Y no quiero ya ir nombrando más personas, pero la forma de escoger a las personas, escogerlas en lo que son útiles, porque todos son útiles, todos son buenos maestros y todos pueden tener sus virtudes y todos podemos tener nuestros defectos, pero hay que saber escoger de cada uno lo bueno, y lo bueno estará
cuando hacemos las cosas tal como la ética profesional nos enseña y la humanidad nos enseña. Que sepamos caminar siempre en nuestra vida por el camino que ilumina la fe. Camino que ilumina la fe, que nos llevará a la gloria. Y dentro de esta gloria podamos vivir con paz, serenidad y amor. Muchas gracias. Muy bien. Hay que decir... Un aplauso, un aplauso. Hay que recordar que el lema fundacional del Centre d'Oftalmologia Barraquer, el lema fundacional es: tratamos a los pacientes como nosotros quisiéramos ser tratados en su lugar. Este es un principio fundacional de la Clínica Barraquer y seguramente este lema ha inspirado a toda la práctica del día a día. Bueno, importante lo que nos explicaba el profesor. Nos ha enumerado a gente en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en diferentes países. Ha conocido a grandes científicos, a grandes expertos, a grandes profesores del mundo de la oftalmología, que es su especialidad. Pero en definitiva nos hablaba de grandes científicos, de grandes personalidades de relieve, pero también remarcaba siempre la gran dimensión humana, este trato humano, cercano, esta humildad. Por tanto, los personajes, los grandes hombres, los grandes nombres y exponentes que inspiran al profesor Barraquer, son personas que son buenas personas y personas buenas. Buenas personas y personas buenas. Y personas buenas. Las dos cosas. Es un buen hombre, es una buena persona. Y Dili Lizcano, la gente que te inspira. Yo tengo la suerte de conocer a algunos empresarios aquí en Cataluña que son gente que realmente son un ejemplo, ¿no? a nivel empresarial, hablamos a nivel empresarial, ¿no? Y uno de ellos lo conocéis, es Joan Antoni Melé, que estuvo aquí, y para mí realmente es un ejemplo de un banquero. Yo tengo ciertos recelos con la economía especulativa, y todo el montaje de la economía especulativa, pero Joan Antoni Melé me ha enseñado que se puede ser un banquero y ser una gran persona, un gran ser humano. Y le tengo muchísimo cariño y muchísima admiración por cómo es, por todo lo que ha hecho, por las finanzas, por la banca ética. Me parece que es una persona extraordinaria. Después hay otra persona que estuvo aquí en un fórum, tuvimos la suerte de tenerlo, que es Jaume Gurt, que es el director general de InfoJobs. No sé si lo conocéis, pero estuvo aquí, tuve la suerte de compartir esta mesa con él y realmente me parece una persona extraordinaria, todo lo que nos enseñó, cómo dirige su empresa, la humanidad que le pone. Son cientos de trabajadores InfoJobs, ¿no? Es una empresa grande y él lleva esta empresa con una ética, con una moral, con una naturalidad, con una bondad y también con una energía. Es un hombre enérgico, es un hombre que sabe lo que quiere, que lo tiene claro. Y para mí es un punto de referencia como profesional. Y al mismo tiempo es un hombre con un gran corazón. Otro es Émilie Rousseau. Émilie Rousseau, no sé si conocéis una empresa muy importante que se llama Factor Energía, y que le está metiendo caña a las grandes empresas, las grandes eléctricas. Es un señor que factura muchísimo dinero y es un gran profesional. Es un gran profesional, cómo gestiona su empresa, pero además también es una excelente persona. Él siempre está hablando de la ética. Émilie Rousseau es un empresario con muchísimo éxito. Y la verdad es que tengo la suerte de tenerlo en el círculo de negocios éticos, compartir la dirección del círculo con él, y realmente es un hombre extraordinario. Después hay otro que está en el círculo, que es José María Torres, que es de Numintec, y es un hombre, lo ves enorme, es como un amor así de hombre, ¿no? Ha sido campeón de karate, me parece que ha sido, ¿no? Y es un empresario increíble, ha montado una empresa extraordinaria. Y también con el corazón. Sí, toda su empresa la ha montado con el corazón. Es un hombre de buen corazón, es que es bueno porque sí. Este hombre es que es bueno porque sí. Y además es generoso. Es un hombre generoso, es mecenas. Se ayuda a proyectos, ayuda a la cultura, es un hombre
Es un hombre también extraordinario. Estos son los que yo conozco, son gente que realmente convivo con ellos y son el ejemplo día a día de que se puede llevar una empresa y se puede tener éxito utilizando la ética. Son empresas del nuevo paradigma y eso existe. Esto no es una aspiración de futuro, eso son empresas. Y no quiere decir que sea fácil, cada uno de nosotros no es fácil hacer esto, no es fácil llevar una empresa así. El viejo paradigma es más fácil, ya está todo inventado, ya está todo hecho. Pero ahora el reto es el nuevo paradigma, es cómo hacer las cosas, cómo humanizar. Y en Cataluña tenemos la suerte de tener estos referentes, yo son los que conozco. Bueno, como veis, lo que nos ha explicado hace un momento el profesor Joaquín Barraquer, lo que nos explica Idili Lizcano, nos han hablado de gente diferente, cada uno tiene su ámbito de actuación. El profesor pues, nos ha hablado de gente de Francia, de gente de Suiza, de gente de Inglaterra, homólogos de su profesión. Idili nos habla de empresarios del país con los que comparte muchos quehaceres y muchas inquietudes, pero en definitiva siempre son, el común denominador, son grandes profesionales, son gente de una gran competitividad, de una gran competencia profesional, gente de éxito del mundo de la empresa, pero son personas, son seres humanos, son gente con una dimensión muy importante. Esto no es una utopía, como decía Idili, esto no son palabras bonitas, esto es la realidad y seguramente ha venido para quedarse. Este es el nuevo paradigma, estos empresarios que también son personas que tienen esta dimensión humana y no se esconden. Hay mucha gente que tiene una cierta inquietud humana, humanista, pero se esconden, piensan que esto es un signo de debilidad. No, esta gente con orgullo muestra su lado humano y su lado humanista. Os recuerdo el hashtag para que tengáis esta actividad en el mundo digital de este Fórum Alquimia. Es muy fácil, es ¡Fórum Alquimia! Recordad, alquimia con V, ¡Fórum Alquimia! Y podéis tuitear, retuitear y jugar por internet alguna frase, alguna cosa que os inspire, alguna foto, algún comentario, algún link, lo que os parezca. Entramos en otro capítulo de este fórum, que es un capítulo importante. Es un capítulo, estamos en el espacio de PIMEC, estamos en el mundo de las empresas. El profesor Barraquer tiene una clínica de éxito en todo el mundo. Como sabéis, gente de todos los continentes viajan desde muy lejos para visitar a los profesionales, a los oftalmólogos number one del mundo que están en la clínica Barraquer. Por tanto, es una empresa, una clínica de éxito, es una empresa de éxito. Por tanto, que ganan dinero, que se gana muy bien la vida, que hacen una facturación muy importante y que son líderes en el mundo. Idili Lizcano es una empresa de nuestro país que tiene 30 años, que tiene éxito económico, que está en más de 20 países, está creciendo, se está internacionalizando. La pregunta y el tema es cómo podemos armonizar los valores, la ética, con el beneficio económico. La pregunta es, ¿cómo podemos renunciar a un contrato? ¿Cómo podemos renunciar a un paciente? ¿Cómo podemos renunciar a un cliente, a un proveedor? ¿Cómo podemos decir que no a dinerito, a dinero? En el mundo económico parece que todo el mundo se mueve solo por una variable, el dinero. Y seguramente no es así. O seguramente en el viejo paradigma era así y en el nuevo paradigma ya no es tan así. Por tanto, les pregunto a ellos dos, desde sus realidades de sus empresas, cómo renuncian a un cierto beneficio económico en un determinado momento, porque eso no armoniza, eso no casa, eso no tiene nada que ver con lo que ellos piensan que son valores y que es ética. Profesor Barraquer. En esto nosotros tenemos una gran ventaja al ser un centro totalmente privado y que no dependemos de ningún sueldo ni de ninguna ayuda. Al contrario, tenemos que pagar impuestos. Pero la suerte es que no pensamos en un negocio, sino que pensamos en un servicio bien organizado. Y puedo hacer una pequeña referencia de cómo hemos organizado esto desde el principio con mi padre. No tener en cuenta que necesitamos el dinero, esto sin duda alguna. Si no, no podríamos atender a todas nuestras actividades, no podríamos pagar a nuestros colaboradores más que ayudar a que vivan y no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Pero cómo hemos empezado y cómo hemos seguido. Primero,
no tener en cuenta si una cosa es más o menos rentable, sino si una cosa nos puede ayudar a vivir y cómo hemos de hacer para esto. La primera cosa que hemos de hacer es educar a todos nuestros colaboradores, pero no en plan del maestro que enseña las cosas, sino en plan del amigo que dice esto lo haríamos mejor, así y así. Segundo, ¿qué tenemos? Pues por tanto, una escuela de especialización en oftalmología para que aprenda lo que es la medicina, el trato y todo lo que hemos más o menos dicho. Para eso pues tenemos, claro, pues nuestros tiempos de horario de educar y nuestros tiempos de forma de educar. Segundo, ¿qué hacemos además? Tenemos la clínica con todos sus detalles de aparatos y de todas esas cosas que ahora dicen. Ahora tienen tantos aparatos y todos estos aparatos van bien, pero si no hay una persona detrás con este sentido común, que es el menos común de los sentidos, no funcionará. Luego tenemos cosas que es bueno recordar. Para hacer ciertas operaciones, pues necesitamos los bancos de ojos. Y con mi padre fui el primero en crear el primer banco de ojos de la Europa continental. Y primero pero no solo de España, sino de toda Europa continental. Y esto funciona a base de que haya, por parte de todo el mundo, una idea de lo que es hacer la donación de tus ojos, y luego ya hablaremos de otras partes que también se pueden donar, para cuando a ti ya no te sirvan, que puedan servir para devolver la vista a 2 ciegos por problemas de la córnea y que esto no cause ningún trastorno, ni al finado, ni a la familia, ni a la sociedad. Al contrario, que para la familia y los demás sea un gozo pensar que aquello que se lo van a comer los gusanos va a servir para devolverle la vista a otra persona. Esto es una cosa muy bonita. Pero hay que cultivarlo, hay que hacer que el vecino también aprenda que esto es bueno y que nosotros no vamos a sacar ningún beneficio económico. Para mí y para nosotros sería mucho más fácil estar operando cataratas y no tocar ni una córnea, pero entonces esto ya no es trabajar como Dios manda, sino sería trabajar económicamente. Y esto es lo que nunca busquemos el negocio con nuestro trabajo. Busquemos que el dinero sirva para que podamos ayudar a más gente y a mejor. ¿Qué más cosas hay? Muchas. El banco de ojos, la educación de los colaboradores, la educación de otras personas, la educación de los enfermos, que sepan cumplir con lo que a ellos les conviene, porque hay muchos que los podrías curar y no se curan porque no les da la gana de ponerse una gota 5 veces al día. Ahora estoy escribiendo una serie de libros de microcirugía ocular. Y ayer estaba revisando las páginas del volumen 7º, que les he entregado uno a ustedes, y se ve el ejemplo de una mujer pobrecita que a los 27 años, 28, tuvo un accidente de automóvil y llegó con los 2 ojos fastidiados, uno tan fastidiado que no me quedó más remedio, de esto hace 50 o 60 años, que quitarle el ojo. Y entonces el otro ojo, que lo tenía mal, gracias a una serie de intervenciones, de trasplantes de córnea, en fin, etcétera, etcétera, tiene una visión buena. Llegó a una visión normal. Y ahora, hace unos meses, tuvo otra vez problemas. Y ayer por la mañana le hicimos, estaba sin ver ya otra vez nada más que la luz, y al hacerle un nuevo injerto de córnea, hoy ya veía mi cara. Pero si esta persona no se cuida, pero se ha cuidado siempre muy bien. También otro paciente que vi era un guardia, un policía armado, que una explosión, los 2 ojos a paseo. Bueno, arreglamos lo que se pudo. Uno ojo llegó a ver una visión normal cuando no veía nada, pero luego no se sabía cuidar
y estuvo varios meses viendo bien, empezó a perder vista, lo pudimos arreglar, le decíamos lo que tenía que hacer, desaparecía dos meses y volvía con el ojo estropeado, lo volvíamos a arreglar hasta que la última vez no se pudo hacer nada y ese hombre se quedó ciego cuando se podía haber salvado. ¿Por qué? Pues colaboración, aprender, saber escuchar y querer escuchar. Porque luego el que sí, está bien, pero le gusta beber y se estropea, o otro que le gusta fumar y se estropea, el exceso, ¿eh? Porque todas las cosas se pueden hacer más o menos bien, pero si no se saben curar, el hecho de no ponerse 10 gotas al día porque el ojo necesita estar fresco, puede ser causante de que se quede ciego. Y esto puede, a cualquier nivel de medicina o de ciencia o de aparatos o de tratamientos de los bancos, todo tiene sus secretos que hemos de saber ayudar para que los cumplan. Pero podemos hacerlo y que la gente se escuche. Hay quien sí, bueno, sí, pero mañana tengo que ir a tal sitio donde me hacen un homenaje y tendré que tomar champán y no le conviene champán. Pues no tomes champán, coño. Muy bien. Energía, ¿eh? Profesor enérgico. Profesor Barraqué, explíquenos brevemente algo que creo que es muy importante y tiene que ver con esto que preguntaba, renunciar a un cierto beneficio económico. Sí. Desde el origen de Barraqué, desde su padre, Sí. desde el profesor Ignasi Barraqué, Sí. que creó la obra social de Barraqué. Explíquenos por qué avant la letra, antes de que nadie pensara en esas cosas, su padre Ignasi Barraqué funda la clínica y ya piensa en una obra social, ya piensa en no hace falta ganarse tanto la vida con todo el mundo, sino que hay gente que no tiene dinero y esta sensibilidad, ¿cómo aparece? Esta sensibilidad de no beneficio constante, ¿desde qué año estamos hablando? ¿De qué época hablamos? Yo estoy hablando desde 1940, pero mi padre ya, mucho antes, cuando yo era niño, hay una anécdota, cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi padre se fue a un viaje a París en coche y le gustaba mucho correr, a mí también. Y iba por una carretera del centro de Francia, estrecha, y delante iba un carro lleno de unas verduras que eran tan anchas que casi ocupaban toda la carretera. Y hubo un momento en que mi padre se decidió a pasar, porque le parecía que cuando estaba delante, otro coche venía. Entonces él se fue a la derecha por completo para no chocar de frente, pero la carretera tenía en aquellas épocas como una acera de las ciudades y que la rueda derecha tocó. Al tocar se levantó el coche así, dio unas vueltas así y él salió despedido del coche y se encontró en un campo de sembrado, que no era duro, pero en cambio pues con todas estas maniobras las botas que llevaba se le torcieron, se le rompió y se encontró en el campo con la tibia y el peroné de la pierna derecha, las dos rotas, con dos huesos que salían así en medio del campo. Se sacó los cordones de los zapatos y de las botas y se hizo un torniquete. Pasó un camión cargado de pieles de cerdo y él se hizo subir y la llevaron al pueblo más cercano, donde hay un hospital, y el que estaba en el hospital le dijo, esta pierna hay que cortarla, mañana se la cortaré. Dijo, no señor, no, estamos a 180 kilómetros de París, pues mañana mismo o ahora mismo me voy a París. Se morirá en el camino. No me moriré. Y él se fue aflojando y el torniquete para que la sangre llegase, llegó a París. En París lo miraron, dijeron, bueno, esto está muy mal, pero en fin, lo operaremos. Y le pusieron un hierro fijado con tornillos a los huesos y le pusieron un vendaje. Eso se infectó, expulsó el hierro y entonces le querían volver a operar y él decidió, aquí con una cosa bien puesta, y me voy a Barcelona. Al llegar a Barcelona no se fió de nadie
él tenía un taller mecánico en su casa y lo primero que hizo es hacerse un molde de su pierna. Y de eso, por galvanoplastia, del molde hizo una funda de cobre, porque es galvanoplastia, tenía mecánico, tenía todo. Se hizo eso y se hizo una funda que luego se abrió por la mitad y se hizo sí, desde aquí el talón hasta aquí, una funda como un hueso externo, como los animales estos que en lugar de tener el hueso por dentro lo tienen por fuera, y con esto vivió desde que yo nací hasta que se murió, es decir, desde el año 1927 hasta el año 1965. Caray. Viajaba por todas partes como si no tuviese nada. Conducía su coche igual y lo único problema que tenía es que se cansaba al caminar. Y pesaba 7 kilos esta pieza. Se la quitaba cada noche y por la mañana se ponía un calcetín, se ponía la pieza esta y luego ya se iba al baño y hacía todas sus necesidades y se lavaba y tal. Y de vez en cuando, al llegar al baño, se quitaba la pieza y se metía en la bañera para limpio también. Qué anécdota más íntima, ¿no? Más personal. Bueno, pero no, es muy interesante, ¿no? Determinación, ¿no, profesor? Determinación. Determinación. Y esto siguió. Y esto nos ha enseñado a todos. Es un ejemplo para toda la familia. Para todos. Y Diri Lizcano, este concepto que parece no obvio del mundo económico de renunciar a un cierto beneficio en pro de otros beneficios. Sí. Lo primero que quiero decir es que yo intento demostrar en el día a día que la ética es rentable. No creo que haya que renunciar a nada por ser ético. Y si una empresa, las empresas que estamos por la ética, este es nuestro reto, es demostrar que el comportamiento ético es más rentable que el no ético. Esta es una de las grandes tareas. Yo creo que el universo se rige por una ley que es la ley de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa. Y entonces, si haces algo positivo, recibes algo positivo. Es así. Si haces algo negativo, recibes algo negativo. Y eso nos pasa a las personas, pero también le pasa a las empresas. Una vez en Olot estuve en un notario, de estos hombres de sabiduría mayores, toda la vida notario, me decía, hostia, aquí en Olot hay muchas empresas que han nacido y muchas que han desaparecido. Muchas que han desaparecido de empresas, y ese es el karma de las empresas también. Entonces, y eso está ahí. Es decir, si tú siembras una energía positiva, recibes positivo. Esto es ley de vida. Eso nos pasa como seres humanos, nos pasa como sociedades y nos pasa como empresas. Entonces, una empresa que hace cosas positivas está conectado con esa energía positiva. Y eso es una protección para la empresa. Es una manera de sembrar. Es una manera de consolidar la empresa. Es decir, la ética consolida la empresa. Además de que trae bienestar y además de que trae felicidad. Felicidad para los empleados, felicidad para el medio ambiente y esa felicidad trae prosperidad. O sea, la ética trae prosperidad. Y estoy profundamente convencido de que hay que conectar con la abundancia. Para ser empresario hay que conectar con la energía de la abundancia. Y esa energía es cósmica, está ahí. Todo es abundancia. Entonces hay que conectar con esa energía de la abundancia. Y esa energía de la abundancia se conecta a través de la generosidad. La generosidad es una de las claves que nos ayuda a conectar con la abundancia. En alquimia nos han intentado hacer muchas veces mucho daño. Y nunca han podido. Nunca han podido. Yo me siento como protegido. Hoy me hacían una entrevista y me decían, ¿tienes miedo? Digo, no. Por esto, precisamente por esto. Y después, pero eso, otra cosa es hacer cosas no éticas, ¿no? Que es un poco lo que tú preguntas, ¿no? Y a mí hay 3 cosas que puedo decir como ejemplos míos personales. Sí, una es, a veces me han sugerido hacer cosas con productos de síntesis, perfumería sintética. Y nunca he creído en eso.
hazlo más barato, hazlo más no sé qué, tal, adáptalo a las necesidades del mercado. Gente que me ha dicho esto, jamás. Yo empecé cuando nadie hacía cosmética natural, creo que fui de los primeros, y siempre me he mantenido en eso. Jamás he querido hacer nada sintético. Yo creo en el poder de la madre naturaleza unido a la sabiduría. Y eso es la alquimia. Y eso se pueden conseguir resultados extraordinarios. Entonces yo la perfumería de síntesis no creo. Creo que a veces es hasta tóxica. Entonces me he negado. Otra cosa que me propusieron una vez es deslocalizar alquimia. Es decir, para entrar en un país asiático me dijeron, no, si quieres entrar tienes que deslocalizar. Tienes que dejar de producir aquí. Vamos a producir allí. Y yo digo, en mi vida produciré allí. En mi vida. No lo voy a hacer nunca. Digo, voy a producir aquí. Era para entrar en China, en realidad. Y me dijeron, no, tienes que producir allí para entrar en China. No, nos costó 4 años. Pero digo, y primero por nuestros consumidores chinos. Porque, claro, los consumidores chinos cuando compran un producto de alquimia se piensan que está hecho aquí. Y claro, digo, yo los voy a estar engañando a mis consumidores. Y vendemos en China. Yo los voy a estar engañando. Ellos se van a pensar que están comprando un producto europeo, catalán. Y no. Entonces me negué por rotundo. Digo, no, cueste lo que cueste, yo no voy a ir más rápido, no voy a ganar más dinero por el hecho de... Yo creo que deslocalizar ha sido un grave error de la economía. Ir a fabricar fuera es un grave error. Lo dije una vez en una reunión de empresarios de casi me comen. Dije, porque habían 4 empresas allí y habían 3 que deslocalizaban. Yo dije dije, la deslocalización es un atentado contra el país. Porque no creas riquezas, no creas puestos de trabajo, no creas nada, no pagas impuestos, no haces nada, solo tú ganas dinero. Entonces digo, esto no entra en mis planteamientos. Entonces no lo hice. Y ahora hemos entrado en China por la puerta grande, poco a poco, haciéndolo bien, y ahora inauguramos 1 o 2 tiendas en Shanghái, dos, me dice Magda, inauguramos 2 tiendas en Shanghái ahora, dentro de nada, el próximo mes, ¿no? Y estamos en una expansión en China. Y después hay otra cosa que también renuncié. Tenía un abogado. Hola. Tenía un abogado y me decía, yo si quieres te ayudo. Yo te voy a ayudar. Dice, vamos a montar aquí una ingeniería financiera y vas a pagar pocos impuestos. Y yo dije, jamás. Digo, no voy a hacer esto. Dije, yo no voy a montarme una ingeniería financiera. Y le dije, por un motivo, porque quiero contribuir a mi país y quiero pagar impuestos aquí. Pero también quiero que estos impuestos sean bien gestionados. También quiero que sean bien gestionados. No quiero que mis impuestos sean utilizados para pagar indemnizaciones a empresas que han fracasado, como estos de aquí del caso Castor, ¿no? Que les dan 1.300 millones de dinero público por un fracaso. Digo, esto no. Pero yo sí quiero pagar impuestos en mi país. Tenemos que contribuir con los impuestos. Si no pagamos impuestos, ¿de dónde va a salir la educación, las escuelas, los hospitales? Tenemos todos, pero todos tenemos que pagar por igual. No se trata que solo paguemos las pequeñas y medianas empresas y las grandes, las del IBEX, paguen muy poco o se vayan a paraísos fiscales y no paguen nada. Y entonces yo ahí me negué. Digo, no quiero, no, aunque me ahorre dinero, digo, yo no quiero, porque no tendría la conciencia tranquila. Creo que los empresarios tenemos que contribuir, tenemos que devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da. Eso es muy importante. Pero claro, los políticos se tienen que comprometer a nosotros a gestionarlo bien, y eso no está bien gestionado. Cuando pagamos 35.000 millones de intereses de la deuda, que es el gasto mayor de este país, antes que en educación, antes que en sanidad, antes que en investigación, antes que atender a la gente sin recursos, pagamos a los especuladores financieros. Y a mí eso no me parece gestionar bien el dinero de un país, porque se puede gestionar de otra manera. No es necesario recurrir a tanta deuda. Y esas son las 3 cosas que yo recuerdo, ¿no? De realmente haberme opuesto a ahorrar dinero porque iba en contra de los principios éticos de nuestra empresa.
Os pido un fuerte aplauso para Elena Barraquer. Bienvenida, Elena, gracias por estar aquí. Sabemos que has venido de un tema de clínica, estabas operando, estabas con un tema de urgencia, pero te agradecemos el esfuerzo, te agradecemos que estés aquí hoy con nosotros. Os presento a Elena Barraquer, ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha estudiado en los Estados Unidos, en Maryland, ha estado mucho tiempo en Estados Unidos y es desde el año 2003 la directora ejecutiva de la Fundación Barraquer. La Fundación Barraquer tiene unas misiones médicas muy importantes en todo el mundo, como os explicaba al principio. El objetivo fundamental es asistencia oftalmológica para la salud visual de poblaciones sin acceso a curas sanitarias. Cosas tan importantes, os comentaba, como niños que necesitan gafas y no pueden tener gafas y por tanto no se pueden escolarizar y por tanto no pueden estudiar y por tanto no pueden progresar en sus vidas. El combate contra las cataratas, que es la causa principal de que las personas se queden ciegas, las cataratas en los países en vías de desarrollo, y en definitiva también hay todo un programa muy importante de becas de formación para cualificar a personal para que ayuden en estos mundos, en estos espacios. Gracias, Elena, por venir. Les preguntaba a Idili Lizcano y al profesor Barraquer, hablábamos de ética, hablábamos de cómo se puede compatibilizar el non-profit, el non-profit con una empresa. Vosotros, desde la Fundación, evidentemente, es una entidad sin ánimo de lucro, pero ¿cómo nace esta idea tan clara de crear una entidad de non-profit, de no lucro, y dar servicio, y tú dar parte de tu vida y parte de tu energía humana a esta gente que necesita de una forma tan clara vuestra ayuda? En realidad la idea viene desde la época de mi abuelo, cuando construyó la clínica en 1941, que ya hizo 2 departamentos distintos para atender a las personas sin recursos, y pues en el 2003 montamos la fundación para extender esta labor sobre todo a las personas necesitadas en países en vías de desarrollo, aunque también llevamos aquí pues programas de asistencia a personas sin recursos a través de la taula del tercer sector, de la Cruz Roja, de los servicios sociales de los ayuntamientos y del Departamento de Bienestar Social y Salud y del Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces, pues, creemos firmemente que si somos médicos tenemos que ayudar a todo el mundo, tanto a los que pueden pagar como a los que no pueden pagar. Y os aseguro a todos que muchas veces es casi más satisfactorio trabajar en estos países donde te das cuenta que para muchos de los que operamos tú eres su única oportunidad de recobrar la visión y con eso poder recobrar una cierta dignidad de vida y poder volver a trabajar y ayudar a sus familias. O sea que es maravilloso. Me gustaría subrayar, y fijaros bien en lo que os voy a decir, la sonrisa de padre e hija. Su sonrisa, que es contagiosa, supongo que os habéis fijado, tienen una sonrisa que denota bondad, seguramente, denota sentido de lo que hacen, denota felicidad. Estamos en el Fórum Alquimia de la Felicidad. Su sonrisa es verdadera y es auténtica. Tú, Elena, a ti siempre te he visto así. Explícanos tu sonrisa, el porqué de tu sonrisa. Pues porque soy feliz, claro. Me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Y la verdad, aparte de que creo que es más agradable ver a alguien sonriente que a alguien con cara de bulldog. Por lo tanto... Pero no es una sonrisa de pasta dentífrica, es una sonrisa real. Sí, yo creo que lo que siento me sale por la sonrisa. Te preguntaba, y les preguntaba a ellos, esta dimensión social de vuestra clínica, de vuestro trabajo, de vuestra empresa. Estamos en PIMEC, hablamos de empresas. Una clínica de éxito como Barraquer es una gran empresa que funciona muy bien, además de un instrumento fundamental de ciencia al servicio de la humanidad, ¿no? Este sentido que tuvo el abuelo, que tuvo Ignasi Barraquer y que habéis tenido vosotros, seguramente continuará con todas las generaciones. Más allá de un cierto capitalismo salvaje, más allá de una cierta obsesión por el dinero, esta vocación, este servicio seguramente seguirá. ¿Cuál es esta fuerza? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros esperamos
que siga y sobre todo pues intentamos con nuestro ejemplo inculcarles lo mismo a nuestros sucesores, como ha hecho mi padre con nosotros. Pero ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los argumentos, Elena Barraqué, para decirle a la gente que está trabajando, que está dando su día a día, decirle, bueno, esto no es un horario laboral, no es lo mismo, estamos haciendo cosas que van más allá? Bueno, yo creo que, como me pasó a mí cuando decidí hacer medicina, porque veía lo mucho que disfrutaban mi padre y mi abuelo con eso, yo creo que si tú disfrutas con lo que estás haciendo, pues la gente lo ve. Y entonces pues entienden que tiene que ser algo que está bien y van hacia esa misma línea pues para hacer lo mismo. No siempre se consigue, pero esperamos conseguirlo cada vez más, además. Casi siempre. Os recuerdo el hashtag de este Fórum Alquimia, es #Fórum Alquimia. Podéis enviar twitters, retweets, fotos, comentarios, links, todo lo que os parezca, para que este fórum tenga dimensión en el universo digital. Vamos acabando, luego habrá vuestro turno de intervenciones, vuestro turno proactivo. Me gustaría preguntaros el tema de la responsabilidad social corporativa. Este es un tema del cual se ha hablado muchísimo. Muchas empresas, muchos manuales de empresa tienen este concepto, el RSC, responsabilidad social corporativa. Pero muchas veces hablamos, y podemos decirlo abiertamente, ¿no? Sin señalar a nadie, no hace falta demonizar a nadie, pero muchas veces se habla de maquillaje, se habla de barniz, se habla de, de quedar bien, ¿no? De discurso políticamente correcto. Vuestras empresas, vuestra clínica Barraqué, el universo Barraqué y el universo Alquimia son empresas, son realidades, son organizaciones que no hablan de responsabilidad social corporativa a nivel de marketing, a nivel de comunicación, a nivel de discurso políticamente correcto, sino que lo hacéis de verdad y lo hacéis desde el ADN de la empresa. A mí me gustaría que vuestro ejemplo, de alguna manera inspirara a otras empresas, ¿no? ¿Cómo podríais explicar, desde vuestra convicción de que esta responsabilidad social corporativa emana del departamento de dirección, de gerencia, de la propiedad de la empresa? Vosotros sois propietarios de vuestra empresa y Idili Lizcano es propietario de su empresa. Por tanto, desde el departamento de dirección, la RSC es ADN, es fundamental. No es un poco de maquillaje para quedar bien. ¿Cómo podríamos explicar, profesor Barraqué, Elena Barraqué y luego Idili, cómo podríamos explicar esto a todas las otras empresas? Estamos en PIMEC y, por tanto, ¿cómo podríamos inspirar a las otras empresas que entiendan que esto es muy importante, que es ADN? Profesor Barraqué. En nuestro caso, actualmente hay 33 oftalmólogos que son especialistas titulados en la empresa, que tienen un salario, pero trabajan sobre todo también en plan de porcentaje de lo que ellos hacen y de lo que ellos logran para la empresa. No tienen tienen que tener, porque la ley lo dice así, un sueldo base, pero esto no tiene nada que ver con lo que ganan ni lo que dejan de ganar. Y hemos logrado que atiendan en una forma muy similar a la que nosotros estamos haciendo, a la que mi padre nos enseñó y la que los otros que han colaborado antes también. Todos trabajan con el mismo estilo. Hemos logrado esto. Y creo que a partir de esto de aquí, sus hijos, ella tiene tú tienes dos hijos, pues sí, 2. Y los hijos de mi hijo, que son 3, por un sentido o por otro, alguno es médico, otros estudian medicina y otros estudian otras cosas relacionadas con la medicina y pueden la empresa nuestra hay de todo. Hay mecánicos, hay electricistas, hay técnicos en electrónica, etcétera, etcétera. Todo esto es importante. Igual que esto, por este camino hemos de lograr que, estoy seguro, que en el futuro las cosas irán funcionando igual, porque trabajamos con el corazón y con el cerebro, y con la pasión y con la calma. Estas cosas son muy importantes. Elena Barraqué, si te parece, seguimos con este argumento del profesor, pero tu punto de vista, ¿cómo explicarías a otros empresarios? Estamos en PIMEC, que es muy importante la RSC desde el ADN de la empresa.
desde nuestro punto de vista, claro, al ser médicos, pues ya un médico cree que debe, como he dicho antes, ayudar a todo el mundo. Pero es que ayudando a la sociedad, nos ayudamos también a nosotros mismos, a las propias empresas, porque vamos a conseguir una sociedad mejor, lo que va a revertir en el beneficio de todas las empresas. Yo creo que, de alguna forma, nosotros ya hacíamos RSC antes de que existiera el concepto de RSC y está en nuestro ADN por ese motivo, pero no me parece tan difícil de entender y creo que si las empresas lo hacen, enseguida se darán cuenta del beneficio. Idili Lizcano, desde Alquimia, esta responsabilidad social corporativa de verdad, desde dirección. Sí, como decía antes, la ética es rentable y esto es, todos los empresarios tenemos que entender esto y los profesionales y tenemos que aplicar esto en nuestro día a día. Y nosotros en la empresa lo llevamos 30 años haciendo esto y eso forma parte del ADN de nuestra empresa. Entonces, lo que pretendemos es demostrar que eso es viable, que eso es posible. Entonces el mundo se cambia con el ejemplo de cada uno. Son pequeños ejemplos, cada uno vamos haciendo una parcela. No podemos cambiar todo, pero sí podemos cambiar nuestra vida. No puedes esperar que todo el mundo sea feliz, pero sí tú puedes intentar ser feliz en tu vida, tú mismo. Y sí que puedes dar el ejemplo, sí que podemos dar el ejemplo. Cada uno de nosotros podemos dar el ejemplo. Y no vale una operación maquillaje, ¿sí? No puedes maquillar, ¿no? La RSC a veces es una operación maquillaje por los departamentos de marketing, eso no vale, eso no sirve. Además la gente lo ve, o sea, hay que hacer RSC desde el corazón, hay que hacerlo, hay que sentirlo de verdad, hay que hacerla. Por eso decía que también los equipos directivos tienen que hacer ese proceso de transformación, que es un proceso de transformación interior. Y si hacemos esto tendremos una influencia sobre el mundo. De hecho, tenemos la obligación, la responsabilidad social es eso, tenemos la obligación de hacer algo positivo por la sociedad. En este caso, en vuestra empresa les volvéis a dar la vista, a poder volver a ver, ¿no? No nos damos cuenta de lo que es ver, abrimos los ojos y vemos, pero es un milagro cuando no puedes ver, ¿no? Es extraordinario poder hacer eso por un ser humano. Entonces, pero cada uno en nuestra parcela podemos hacer algo, tenemos la responsabilidad de devolver a la sociedad algo positivo, y una empresa es una manera de hacer eso. Y si haces eso, por la ley de causa y efecto, la sociedad te tiene que devolver. La sociedad confiará en ti, los consumidores confiarán en ti, si tú lo haces desde el corazón. Tiene que ser auténtico, no puedes fingir, porque lo que finges se nota, y se notan las personas y se notan las empresas. Entonces, por eso ese cambio tiene que ser desde la médula de la empresa, desde el corazón de la empresa. Creo que habéis dicho cosas muy parecidas. Estamos acabando, ahora es vuestro turno. Han dicho cosas muy parecidas. El universo Barraquer, permitidme hablar del universo Barraquer. Elena Barraquer, Joaquín Barraquer. Universo Barraquer, Universo Alquimia, dos universos que hoy se encuentran en este espacio, en este Fórum Alquimia. Han hablado de esta autenticidad y de este efecto boomerang, ¿no? Yo lanzo cosas buenas, lanzo una buena iniciativa y seguro que vuelve, y vuelve multiplicada por muchísimo. Por tanto, es una especie de idea muy clara de que si siembras el bien, recogerás el bien. El doctor Barraquer hablaba de esto también hace un rato, ¿no? Por tanto, hacer cosas sin una finalidad directa, sin una finalidad a corto plazo. Seguramente en el mundo de la empresa, en el viejo paradigma, estamos acostumbrados al cortoplacismo, ¿eh? Seguramente el nuevo paradigma inaugura una nueva visión un poco más alta. Ya no es corto plazo, es medio plazo, es largo plazo. Y por tanto, a medio y a largo plazo, todo lo bueno que hagamos, no directamente beneficioso, no directamente por un profit inmediato, eso bueno que hagamos revertirá en la sociedad y en la propia empresa, con algo fundamental que ha apuntado Idili Lizcano, que es la confianza. Al final, una empresa tiene que generar confianza en sus clientes, en todo su ecosistema, y por tanto hacer bien las cosas genera el mejor ambiente, el mejor ecosistema de confianza. Si os parece, ahora es vuestro turno. Vosotros sois trabajadores, sois empresarios, sois autónomos, sois gente que estáis en este universo del siglo XXI y seguramente tendréis preguntas para ellos.
preguntas os pediría bastante concisas y concretas. El doctor Barraqué os invita a que seáis activos. Yo quería hacer antes una pequeña reflexión sobre el concepto de riqueza, que es muy importante, ¿no? Una empresa está para crear riqueza, pero la riqueza no solo es material. O sea, hay un tipo de riqueza que es material y que es importante. Cuando decimos riqueza, asociamos riqueza, dinero, riqueza material. Pero hay otros tipos de riqueza, ¿eh? Hay una riqueza que es una riqueza humana. Hay una riqueza cuando tienes muchas personas a tu alrededor que te quieren, eso es ser rico. O sea, hay gente muy rica materialmente, muy pobre interiormente. Entonces, hay una riqueza que es la creatividad. Ser creativo, por ejemplo, disfrutar de cada minuto de la vida, eso también es riqueza. Otra riqueza es poder valorar la belleza y el arte. Hay gente que ve belleza en todas partes. Hace poco hice con un amigo un curso de fotografía espiritual, de fotografía y consciencia, y consistía en cómo ver la belleza en todas partes. Eso también es riqueza. Y hay una riqueza que es social, es que cuando tú compartes, cuando haces el bien por la sociedad, esta sociedad después te lo devuelve. De que la riqueza no solo es material, y hay una riqueza que es cultural. Si tienes cultura, la cultura también te enriquece. Tener cultura te permite valorar la vida, te permite apreciar cosas que otras personas no valoran, porque no tienen esa cultura. Eso también es riqueza. O sea, hay que ampliar el concepto de riqueza, incluso dentro de las propias empresas. ¿Aportaciones? ¿Sí? Sí, aprovechando, hace poco estaba en una conferencia con Elena y hay un tema que después lo colgué, si no recuerdo mal, no sé, en tu Facebook o en el de la Fundación. ¿Qué es más importante? ¿Curar la ceguera en el tercer mundo o curar la ceguera aquí de las personas que no sabemos que hay ceguera en el tercer mundo? Lo digo porque yo creo que tenéis dos labores, ¿no? Tenéis una labor importante que es abrirnos los ojos a todos los que estamos ciegos aquí y no vemos lo que vosotros veis cada día allá. Y otra cosa es lo que es terapéuticamente tratar a personas que tienen problemas de cataratas o de ceguera, ¿no? ¿Qué crees que es más importante y cómo solucionar la ceguera de aquí? A ver, yo soy muy práctica y sé que si yo voy a África en una semana, pues puedo operar 200 cataratas y esto es tiene un retorno inminente de satisfacción. Curar la ceguera de aquí, desde luego, también lo intentamos y lo intentamos pues con todas nuestras acciones de concienciar a la sociedad para que en lo que puedan nos ayuden a poder hacer esta labor. Pero claro, es una cosa más a largo plazo. Pero las dos son muy importantes. Es difícil preguntar, porque yo me siento un poco pequeño, ¿no? Después de todo lo que se ha dicho, ¿no? Pero también, esta es más una pregunta para Idili. Claro, tú hablas de transformación, hablas de cambio de chip, ¿no? Entiendo, de las empresas y de las personas que forman estas empresas. Yo, desde lo que he oído del doctor Barraqué, pues claro, es una cosa que ya se lleva muy adentro, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo lleva adentro, este cambio, y es descubrirlo, pero me gustaría si pudieras destacar alguna cosa o algún factor que creas clave para este cambio de chip. En el Plan Nacional de Valors hablamos de que hay... para crear una sociedad con conciencia hay que volver a que el eje de la sociedad sea el ser humano, no el dinero. El eje tiene que ser el ser humano. Pero tiene que ser el ser humano consciente. Tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Tienes que atreverte a conocerte a ti mismo, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Incluso hoy en la comida había un concepto que me ha sorprendido que es la autoexplotación. O sea, nos autoexplotamos a nosotros mismos. Y vamos más allá de esto. Nos esforzamos, te estresas, trabajas, te autoexplotas a ti mismo, te exiges demasiado a ti mismo y después enfermas. Porque no te da miedo conocerte a ti mismo. Nos da miedo profundizar dentro de nosotros mismos, descubrir aquello que realmente somos. Y eso requiere ser valiente, porque tienes que romper con unas cuantas estructuras del ego,
tienes que romper con el ego. Tienes que romper con la monotonía tediosa del ego, de la neurosis egoica en la cual vivimos todos. Entonces tienes que atreverte a dar un salto y decir, no, quiero ir más allá de esto, porque yo no soy solo mi ego. Dedicamos un 95% de nuestra energía a alimentar ese ego. Entonces el autoconocimiento es descubrir que hay una parte preciosa dentro de nosotros, maravillosa, infinita, luminosa, que nos conecta con la bondad fundamental que hablaba antes. Entonces ese es el autoconocimiento, descubrir esa energía increíblemente positiva, luminosa, bondadosa y actuar desde ahí. Podemos actuar, la mente tiene como dos grandes partes. Y el autoconocimiento es conocer eso. Hay una parte que es completamente neurótica, llena de emociones negativas, y hay otra parte que es totalmente luminosa, que está conectada con la bondad, con la luz, que está conectada con la generosidad, con la empatía, con el amor. Entonces el autoconocimiento es descubrir que también tenemos esa parte. Y eso quiere decir levantarse del sillón y salir del televisor, levantarte de la poltrona y atreverte a mirarte a ti mismo. Y eso requiere un esfuerzo, pero esos esfuerzos personales de cada uno. Y hoy, esta mañana, tenía una reunión en Barcelona con una gente que está montando un proyecto muy interesante, que es un portal web en donde van a poner todos los... una cosa bien hecha, por gente profesional. Van a poner... Es una página de autoconocimiento, en donde... Esto estará operativo en primavera. Es decir, un portal donde tú puedas ver todo tipo de actividades, personas, empresas, espacios que te ayudan al autoconocimiento. Eso implica todo dentro del autoconocimiento. Implica psicología, implica arte, implica ciencia, implica meditación, introspección, implica gestalt, implica yoga, implica todas estas cosas. Son disciplinas de autoconocimiento. Y si te conoces a ti mismo eres mucho más feliz. Este es el proceso. Entonces hay que querer hacer esto. Hay que querer salir de lo que se llama las tendencias habituales del ego, ¿no? Y atreverte a descubrir la maravilla que todos llevamos dentro. Y solo descubriéndote a ti mismo, viendo lo maravilloso que hay dentro de ti, puedes ver lo maravilloso en los demás. Esto es muy importante. Solo si ves la belleza interior que hay en ti, puedes ver la belleza en los demás. Si no, no la puedes ver. Solo ves sus defectos. Y sus defectos son una proyección de tus propios defectos. Cuando criticas mucho, es una proyección de tus propios. Siempre ves el lado negativo de los demás. Es tu propio lado negativo que ves reflejado en los demás. La crítica destructiva. Entonces el autoconocimiento es empoderarte a ti mismo, es descubrir que eres un ser maravilloso, que tienes un potencial increíble de luz, de bondad, de amor, y que eso te conecta con la felicidad. Y eso se puede aplicar a la empresa, se debería aplicar a la empresa. No se debe quedar en un área... Si el problema de la economía es que le hemos quitado el corazón a la economía. La economía solo se hace con la cabeza, con el ego, con el individualismo. Entonces tenemos que bajar la economía al corazón. ¿Qué es lo que hacen en la clínica Barraquer? ¿No? Dedicándose a ayudar a los demás, que están en el ADN, ¿no? Intentar ayudar a aquellos que no pueden, estar con ellos. Eso es hacer economía desde el corazón, volver a dar la luz, la vista a aquellas personas que no pueden ver. Eso es maravilloso. Por eso yo creo que tiene esta cara de felicidad. Totalmente. ¿Más intervenciones, por favor, concretas? Bueno, la verdad es que da bastante gusto escucharos. Y porque se nota que desde siempre, ¿no?, en vuestro ADN pues lleváis esto impregnado, ¿no?, de la ética y la empresa. Pero para las empresas que han funcionado de otra manera y para nosotros mismos como personas, digamos, ¿qué hacemos con toda esa bolsa cargada de cosas no éticas que llevamos atrás y que ahora vemos que no encajan con nuestro valor o con nuestros valores? ¿Qué hacemos con todo eso? Es que no sé si me explico bien. O sea, ¿qué hacemos con todos esos comportamientos que no hemos tenido antes, que no han sido éticos y que ahora vemos que no queremos seguir comportándonos así? Es la última intervención porque vamos muy mal de tiempo, ¿eh? Vosotros podéis contestar, ¿eh? Universo Barraquer, Universo Alquimia.
Hombre, yo creo que hay que intentar poco a poco ir pues tirando a la basura todas estas malas costumbres o intentar recanalizarlas. ¿Cómo? Claro, es una pregunta un poco genérica y depende de cada uno y de lo que sean estas malas costumbres, pero siempre hay espacio para cambio. Tendría que haberlo. ¿Sabes? Profesor yo soy muy optimista, o sea que siempre creo que se podría basura, mejor. He hablado de basura, coges y todo al container, al de reciclaje, tienes que ir con cuidado si es papel aquí, si es cristal allá, etcétera. Profesor. Lo que ha dicho Elena, estoy totalmente de acuerdo. Hay cosas que las hemos de sacar como sea, poco a poco. Y para terminar, yo quería recordar lo que hemos hablado de los bancos de ojos. Y a este respecto, quiero hacer una pequeña observación. Por un momento, son 5 segundos, contaré 1, 2, 3, 4 y 5, tapaos los 2 ojos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No os ha parecido, ya está, he contado 5, no os ha parecido una eternidad? Pues la persona que lo ve está siempre así. Y lo podemos solucionar de muchas maneras. Ya os he dicho que en principios de los años 50, aunque antes también ya hacíamos trasplantes de córnea, fundamos el primer banco de ojos de la Europa continental en Barcelona, mi padre y yo. Bueno, pues a este respecto es muy fácil. Todos los que están aquí y todos en nuestras casas y nuestras familias pueden firmar un boletín de donación para cuando, después de muertos, nuestras córneas puedan ser utilizadas para 2 trasplantes de córnea y así devolver la vista a 2 ciegos por problemas corneales. Y también tengo una cosa que me ha gustado explicar, que es verdad. Mi padre, que fue un gran hombre, estuvo enfermo 1 año antes de morir. Y me había dicho ya, cuando yo muera, quiero donar mis córneas. Y mi padre, nosotros vivimos en la misma clínica, un piso y otro piso, y en el mes de mayo de 1965, después de 1 año de enfermedad por un cáncer de hígado lento, vino mi madre a las 5:30 de la mañana, papá ha muerto. Y entonces yo me vestí rápidamente, fui a su habitación y después de comprobarlo, me la llevé a un lado y le dije, papá me dijo, y tú aún no lo sabes, que él quería que con sus córneas fuesen utilizadas para 2 trasplantes de córnea, de manera que si no tienes inconveniente, ya traigo aquí una maletita con los instrumentos para poder sacar estas córneas sin que sea, para mí fue mucho más difícil esto que otro, pero él quería esto y una persona muy allegada, y no digo quién fue, me dijo, no tienes córneas para esta tarde y así no tendrías que hacer esto. Digo, aunque las tuviese, mi padre me pidió esto y lo voy a hacer. Mi madre salió de la habitación, yo realicé en 10 minutos la extracción de estos globos oculares y en su lugar se sitúa una bola de algodón y los párpados cerrados y aquí no ha pasado nada. Y la misma tarde las córneas de mi padre estaban en 2 pacientes de beneficencia que estaban esperando desde hace unos días para ser operados y que no teníamos córneas dadoras y por lo tanto esta córnea dada en el mismo momento fue un ejemplo que luego sirvió para que muchos otros hiciesen. Habíamos tenido 10 o 12 boletines en 1 año y ahora tenemos 800 o 900 cada año, de los cuales unos son mucho más en número, porque es como un fichero, y luego los que mueren y se acuerdan de avisar son los que realmente llenan los espacios vacíos de unos más de 1000 trasplantes que se hacen al año en España, porque servimos a Barcelona, a las regiones más cercanas y partes más lejanas también, dependiendo de la urgencia. Y
así creo que es una labor que también tenemos que ir haciendo cada día y que puede ser un final feliz para toda esta reunión, porque es una cosa práctica. Absolutamente ejemplar, profesor Barraqué. Un aplauso, por favor. Más ejemplar imposible. Su propio padre, después de morir, él practicó la extracción para el banco de ojos. Pura y dura. Idili, ¿acabamos esta idea final? Todas las cosas negativas de todo que llevamos encima, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Lo primero es observarlo. Lo primero es ser consciente, porque muchas veces no somos conscientes de eso. No te das cuenta de tu neurosis. Entonces, lo primero es observarlo. Yo practico la meditación y enseño lo poco que sé de meditación. Y cuando haces meditación, lo primero que te das cuenta es de lo neurótico que estás. Estamos todos súper neuróticos y estamos llenos de ese saco de emociones negativas, de pensamientos, pero no tienes que darte cuenta de eso y después lo miras. Y miras a tu oscuridad, pero la miras desde la luz. Este es el secreto. Tienes que mirar tu oscuridad desde tu luz. Y cuando la miras desde tu luz, se disuelve. Se va disolviendo poco a poco. Poco a poco, eso se va disolviendo. Pero el primer paso es darte cuenta, porque la mayoría de personas no nos damos cuenta de que estamos totalmente neuróticos. Ni nos damos cuenta de que sufrimos, de que vivimos en un estado de insatisfacción constante, de que no vivimos en un estado de plenitud. Entonces, lo primero es darse cuenta. Y lo segundo es tener el valor de observarlo. Y cuando lo observas, entonces se va disolviendo, se va al capazo, se va allí disolviendo. Y muchas veces lo tienes metido en el inconsciente. Entonces tienes que sacarlo también del inconsciente. Y la meditación profunda también hace esto. Te saca esto del inconsciente, te lo pone delante, y al observarlo desde la luz, entonces se va disolviendo. Entonces todas tus cualidades positivas empiezan a aflorar. Empieza a aflorarlo, no porque rechaces lo negativo, sino porque lo miras, lo observas, con compasión hacia ti mismo, con amor hacia ti mismo. Tienes que observarte con amor tu neurosis, todas tus paranoias, tienes que observártelas. Y una vez que te las has observado, entonces se disuelven, poco a poco. Entonces tu parte positiva, tu parte altruista, tu parte bondadosa, coge más fuerza. Se va ampliando. Y la parte, es todo un proceso esto. Por eso yo estoy por unir la economía con la espiritualidad. La espiritualidad es que es eso, es decir, hay que reducir el ego y hay que aumentar el amor. Este es el secreto. Es un secreto sencillo, pero no es tan fácil de hacer. Reducir el ego y aumentar la conciencia, porque el amor es conciencia. Y eso aplicado a la economía es útil en las empresas. Crearía empresas con gente más consciente, con gente más empática, con gente más creativa, con gente más positiva. Si es capaz de hacer este proceso de autoconocimiento, conectas con todas esas virtudes y entonces ya no ves tanto los defectos del otro, sino ves sus cualidades en vez de ver sus defectos. Y por eso el autoconocimiento para un mundo mejor de cada uno de nosotros, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Si no cambiamos nosotros, no podemos esperar que el mundo sea mejor. Hemos hablado, un aplauso. Bueno, creo que cerramos de una forma muy especial, muy simbólica, muy significativa este 7º Fórum Alquimia de la Felicidad. Gracias por estar aquí. Ética, empresa, sociedad, valores en acción. Y ahora acabamos con una acción que nos gusta hacer. Idili nos invitará a hacer una pequeña acción final en la que todos, y cuando digo todos, es todos, y cada uno de vosotros vais a añadir una pequeña gota de arena. Bueno, esto es como un pequeño ritual ya que tenemos aquí en el fórum. Os pido un momento de centramiento, sentaros con la espalda recta, 2 minutos, será muy breve. Cuando hablamos de autoconocimiento y sencillamente observad vuestra respiración, vuestra inspiración y vuestra expiración.
Inspiramos y expiramos de manera consciente. Y ahora contactamos desde esta pequeña calma mental, contactamos con nuestro corazón, no con la cabeza, conectamos con el corazón. Y escuchad lo que os dice el corazón. Y ahora os voy a pedir que en una sola palabra os levantéis cada uno por uno y digáis cómo se siente vuestro corazón después de lo que habéis oído aquí y ahora. Después de lo que hemos oído, ¿no? ¿Qué os dice vuestro corazón en una palabra? Y lo vamos a decir desde aquí. Vamos a empezar por aquí, por la Montse, está ahí meditando. Mireia, perdón. Mireia, una parábola. No, sin micrófono. Sin micrófono, sin no hace micrófono. falta. No. Sí, levántate, sí. Tranquilidad. Calma. Ejemplo. Curiosidad. Inmensidad. Paz. Luz. Generosidad. Gracias. Tranquilidad. Esperanza. Sentimiento. Hostilidad. Sencillez. Satisfacción. Abundancia. Mejorada. Reflexión. Bondad. Positivismo. Extraordinario. Compromiso. Tranquilidad. Pasión. Ànima. Confort. Llibertat. Agraïment. Pau, serenitat i amor. Un aplaudiment.